Bueno, a partir del año 2016, el superior del gobierno de la provincia tomó la decisión política de instituir una política de Estado con respecto a convertir los esteros de Iberá en un destino ecoturístico, en realidad turismo de naturaleza. Para ello, bueno, se tomaron distintas decisiones a partir de esa decisión y la decisión, digamos, central fue tomar dos pilares fundamentales, dos presupuestos básicos en este proyecto, que son la naturaleza y la cultura. La complejidad del tema hizo que tengamos que elaborar un plan maestro con distintas etapas de ejecución, con distintos grados de compromiso y de involucramiento del gobierno provincial, para lo cual tuvimos que constituir una unidad ejecutora llamada el Comité Iberá, que yo tengo la responsabilidad de coordinar. Para eso también se siguió avanzando en alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, en primer lugar reponiendo la fauna de Iberá, delimitando las áreas protegidas. Hoy contamos con un parque, el Gran Parque Iberá, de 700.000 hectáreas, las cuales están constituidas por 550.000 de un área protegida provincial, es el parque provincial, responsabilidad de la provincia para conservarlo y vigilarlo, y 150.000 hectáreas que fueron donadas y hoy constituyen un parque nacional. Estamos trabajando en esas 700.000 hectáreas. Una vez trabajado lo que fue la reposición de la fauna, los cuidados, todo lo que tuvo que ver con un seguimiento muy acabado y permanente, toma de concientización de los pobladores, de los distintos pueblos que circundan Iberá, fuimos pasando a una segunda etapa, que fue la constitución de un plan estratégico, donde precisamente la estrategia era abordar temas de mayor sensibilidad social. En eso, bueno, la cuestión cultural. La cultura ibereña se ha cristalizado por siglos con características muy determinadas. El guaraní, la ropa, la comida, los usos y costumbres, los enseres, y todo surge de la relación del hombre con la naturaleza. La naturaleza le provee también de sus alimentos, los alimentos clásicos del litoral argentino, fundamentalmente de la provincia de Corrientes, que están sustentados en la elaboración a partir del maíz, del arroz hoy en día, de la mandioca, los distintos tipos de carne, con sus distintos tipos de elaboración y cocción. Dada la complejidad del tema, también en lo cultural, tomamos la decisión de instituir un programa provincial, que dimos a llamar Cocineras de Iberá, que fue tomando un grado de organización importante, que pudo y supo instalarse en la sociedad correntina, donde pudimos rescatar comidas ancestrales que con el tiempo y la modernidad se iban perdiendo, y eso realmente ha dado un grado de satisfacción muy importante a todos. Y hoy tenemos para mostrar, para ofrecer al turista, para ofrecer al país los temas relacionados con la gastronomía correntina o ibereña, con un grado de desarrollo y responsabilidad realmente importante. Pero también es importante la relación con otras regiones del país. Por eso, tiempos no muy lejanos, el gobernador Valdés firmó con el gobernador Morales un convenio de colaboración turística con la idea de interrelacionar el corredor de Humahuaca con el corredor de Iberá, dos destinos excepcionales en materia de oferta turística que son absolutamente complementarios. Y bueno, una de las tareas que hay que hacer para conocernos, para interrelacionarnos, es precisamente poner en el tapete nuestras gastronomías junto con la gastronomía del noroeste, en este caso con la gastronomía jujeña. Por eso la importancia del foro, por eso la importancia de estos eventos, por eso la importancia que nuestras provincias, tanto Jujuy como Corrientes, hayan tomado este tema con la responsabilidad institucional que corresponde. Es la manera que vamos a preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y en este caso nuestras gastronomías.